Hola, hola a todos, bienvenidos a Entre Actos, un espacio donde hablamos sobre temas relacionados con la industria cinematográfica. Todos los jueves a las 8 p.m. estrenamos un nuevo episodio en nuestro canal de YouTube. Además, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, donde estamos como Entre Actos. El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos como invitado al mexicano Carlos Quintanilla, guionista y creador de la serie Control Z. Bienvenidos a nuestro espacio de Entre Actos. El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a estar conversando, como ya pueden ver, con el showrunner, guionista y creador de la serie Control Z, Carlos Quintanilla. Bienvenido a nuestro espacio, Carlos. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Gracias, Carlos. Nos gustaría que nos comentaras un poco sobre ti. ¿Cuándo inicia tu carrera en el medio? Bueno, yo desde muy chiquito supe que quería contar historias. Como guionista, desde los 16 años empecé a escribir radionovelas. Me invitaron a un casting para escribir un fragmento de una radionovela y a partir de ahí me quedé con ese puesto escribiendo y desde los 16 años no paro de escribir ficción. Y una de las, yo vi que aparte de escritor, ahorita actualmente te estás desempeñando como showrunner. ¿Qué fue lo que te motivó a irte también por este camino? Porque el showrunner tiene más, ¿cómo se dice? Más labores o más responsabilidades dentro de un proyecto. Bueno, actualmente dirijo para la Universidad Centro el diplomado del ABC del Showrunner y es algo nuevo en Latinoamérica que estamos explorando y es apasionante porque un showrunner en realidad lo que hace es acompañar desde la creación, desde la idea hasta eh, la, el estreno final en pantalla. Entonces, es un trabajo muy interesante eh, que permite unir esfuerzos y trabajar de la mano guión, dirección y producción para que pues se cuente una buena historia. Entonces, realmente de eso se trata showrunnear y es muy interesante jugar a eso en la televisión, porque entre más puedas showrunnear y entre más puedas lograr que un producto tenga una unidad, pues la historia será mejor. Entonces, de eso se trata y me divierto mucho haciéndolo. Sí, y de hecho, esa era una de las cosas que te iba a preguntar. ¿Cuál crees que son las funciones como más importantes o las responsabilidades más importantes de un showrunner dentro de todo un proyecto que sabemos que pues las series requieren muchísimo esfuerzo, así sea una serie de 8 o 5 capítulos, pues hay mucha responsabilidad? El showrunner está encargado de cuidar el tono de la serie, entonces absolutamente todos los elementos de la serie te pueden cambiar el tono para bien o para mal y justamente un showrunner tiene que estar muy de la mano con todas las cabezas de los departamentos para proteger y para cuidar este tono de la historia que se está contando. Eh, entonces realmente es un trabajo muy intenso donde tienes que estar atento a todo lo que está pasando en una producción, ¿no? Y el guión es ese punto de partida para contar la historia, pero eh, tienes que jugar con el director, con el productor, con los de diseño de imagen, los de arte, la fotografía, con todos los que están involucrados en el proyecto para que esa historia se cuente de la mejor manera. Y nos estabas comentando que es una figura reciente, o sea que es bastante nueva para Latinoamérica. Eh,
Y allí viene una duda que me gustaría consultarte. Por lo menos anteriormente nosotros veíamos series y por lo menos tenemos Los Simpsons, que tiene muchísimos años, más de 20 años, y existe una figura que se le decía creador. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué ahora se le dice showrunner y antes se le decía solamente creador, guionista, o sea, era separado? Es que en realidad la figura del showrunner está muy manoseada y hay unos que se firman showrunners y no lo son, hay otros que showrunnean sin firmarse. La realidad es que existen los creadores de las historias, ¿no? Desde hace mucho tiempo y ahora es lo usual que los creadores de contenido se vuelvan los showrunners, se vuelvan los encargados de cuidar esta esencia, esta visión que se tuvo en un papel, cuidarla a lo largo de la serie. Entonces, en realidad, existen muchos showrunners, existen muchas formas de ver el showruneo, de alguna manera, en el que yo creo es en el que está recargado el escritor, es decir, el escritor es el que a partir de tener una visión, defiende esa visión a lo largo de todo el proceso de producción. No todos los showrunners son creadores, no todos los creadores son showrunners. Es todavía un puesto nuevo y yo creo que en Latinoamérica responde a un asunto de egos, porque ahora hay una pelea por quién es el showrunner y normalmente, desafortunadamente, no siempre es el más capacitado para hacerlo, sino es el que logró tener más poder dentro de una producción. Cuando el deber ser nos dice que el showrunner es aquel que debe de tener una gran capacidad para contar historia, ¿no? Exacto. Y hablando de esta capacidad y de lo que seguimos comentando del showrunner, ¿por qué crees que funciona o por qué se ha dado esta figura en el streaming y la televisión, pero no en el cine? Bueno, es que tiene que ver con el número de horas que se deben de producir. En el cine, digamos que el director es el encargado de dar la unidad dramática y de cuidar el tono de una película de 2 horas y media y demás. Las ficciones de streaming en series, pues estamos hablando de 8 horas de ficción, 10 horas de ficción, 13 horas de ficción. Entonces se necesita una figura que pueda darle una unidad a todas esas horas que se están contando. En el cine, esa función la cumple el director. En la televisión necesitas un showrunner que permita operar y manejar tantas horas de ficción, ¿no? Sí, y quizás también porque en la televisión pues los proyectos son más largos. ¿Crees que eso también tenga que ver que se necesite esta figura y para el cine, bueno, realmente todos conocemos que el director lleva la batuta en un proyecto en el área de arte, a nivel artístico? Así es. El asunto es eso, que en el cine está muy definido quién es el encargado de cuidar el tono. En la televisión ahora surge esta figura de cuidar el producto en su totalidad y son proyectos que requieren por lo menos 8 o 10 horas de ficción por temporada que custodiar, ¿no? El showrunner también es una especie de custodio de la historia. Carlos, después de toda esta experiencia que has tenido, nos podrías mencionar 3 habilidades que se necesiten, que sean indispensables para ser showrunner? Necesitas desarrollar una habilidad de liderazgo. Es fundamental que puedas ser un líder natural
para acompañar y guiar a todas las áreas involucradas dentro de una ficción. Necesitas ser creativo para resolver todos los conflictos que te van a explotar en la cara, ¿no? Y creo que debes de ser apasionado, porque la pasión es el motor que te va a permitir reponerte cada día a los problemas que vas a enfrentar, ¿no? Un show es como una carrera de obstáculos, y vienen uno y otro y otro y otro. Hay algunos que puedes prever y que tienes que estar preparados para ello, pero hay otros que no vas a poder prever y que tienes que también estar preparado para ello. Entonces yo diría que esos tres elementos son fundamentales para un showrunner. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar para los jóvenes que están iniciando este medio y que les gustaría en algún momento asumir este rol? Bueno, hay que prepararse, hay que ser o escritor o director o productor, y sí se necesita una noción de las tres cosas. Nosotros en Centro, en la Ciudad de México, tenemos un diplomado que justamente acepta escritores, directores y o productores que buscan la profesionalización de estas tres áreas, y se entiende como un puesto indispensable hoy en día en los shows, pero que requiere pues de un gran conocimiento de storytelling, de cómo contar una historia y de cómo poder hacerla real, ¿no? Muchas veces hay gente que se me acerca y me dice: es que yo tengo una historia en la cabeza. Bueno, ahí está muy bien, pero hay que plasmarla en papel, hay que ver en papel cómo la podrías levantar y llevar a una pantalla. Creo que eso es lo que se necesita, es profesionalizar el storytelling y entender que la televisión tiene una serie de reglas. Entonces hay que formarse como escritor, como director, como productor, para poder liderar un proyecto de televisión. Y no, hablando sobre este taller que tú dictas, ¿cómo se llama el centro donde lo dictas? ¿Es presencial? ¿Hay modalidad online? Durante la pandemia hubo modalidad online. Ahora que estamos abriendo otra vez los centros educativos en México, el diplomado, el ABC del Showrunner, tiene una modalidad híbrida donde uno de los días es presencial y otro de los días es virtual. Entonces, sí se requiere estar presencialmente en la Ciudad de México para poder acudir a las clases presenciales, y la universidad se llama Centro y está en la Ciudad de México y es una de las más prestigiadas con respecto a la profesionalización de las artes. Entonces, está este diplomado, que es un diplomado de un año, que te permite trabajar y estudiar y vincularte al medio de manera inmediata. Todos los maestros que estamos en ese diplomado somos maestros que estamos trabajando en activo en el medio, y pues muy contentos de compartir nuestro conocimiento con las nuevas generaciones que están ávidas de aprender y de entender cómo funciona el mundo de la televisión. Así es. Y ahora, Carlos, nos gustaría hablar sobre tu proyecto más reciente, o por lo menos del que se está hablando muchísimo, y es la serie Control Z. Nos gustaría saber de la serie, cómo surge la idea de Control Z y cuánto tiempo te llevó materializarlo. La historia es muy particular porque, por azares del destino, yo no podía trabajar durante un año para la televisión por contrato, y acepté dirigir una preparatoria. Yo siempre he sido maestro empírico, amo la docencia, y me ofrecieron dirigir esta preparatoria, a la cual yo le tenía un cariño muy especial, porque yo era el maestro de teatro. Acepto este reto y fue una de las experiencias más apasionantes de mi vida, pero más intensas de mi vida, donde descubro y me doy
de frente con la generación Z, con los papás y mamás de la generación Z. Y no es que yo haya tomado de ahí una historia en particular, pero lo que sí hice fue entender cómo piensan estos preparatorianos mexicanos, cómo funcionan, cuáles son sus miedos, cuáles son sus retos. Y a partir de ahí dije, creo que deberíamos de escribir una historia que tenga ciertas características. Y cuando entro a trabajar ya a Lemon Studios, tengo una reunión con la gente de Netflix y les cuento que tengo en la cabeza esto. Me reúno con los dos co-creadores de Control Z, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno, y platicamos una serie de cosas con respecto a esta necesidad, y entonces se sube a la idea Sherlock Holmes a través del personaje principal de Sofía H., que es una metáfora de Sherlock Holmes, Sofía H. Después se sube la idea del hacker y empezamos a construir entre los tres Control Z como ya una realidad. Y ese es el origen de Control Z. Y entre la idea y llevarla ya a producción, ¿cuánto tiempo te llevó? Construir el Control Z llevó aproximadamente 8 meses, de 8 a 10 meses, generar la primera temporada. Ok. ¿Y por qué el nombre Control Z, que nos parece particular? Control Z puede hacer referencia a muchas cosas, pero nos gustaría que tú nos explicaras a qué se debe este nombre. Control Z nos gusta mucho como nombre porque tiene muchas explicaciones para la serie y tiene mucha relación con la serie. Estamos retratando una realidad que no permite arrepentirte, ¿no? Entonces, en la tecnología, cuando tú pones Control Z, es el undo. Te puedes echar para atrás en lo que estás haciendo en la computadora. Y cuando tú estás viviendo como adolescente, quisieras tener en tu vida el Control Z de, ay, ya me arrepentí, quiero echar para atrás. Y para nosotros ese es un concepto poderoso, que cuando eres adolescente de pronto haces cosas o tomas decisiones que no pensaste y que quisieras echar para atrás y de alguna manera no se puede. Entonces ese es un concepto que a mí me gusta mucho. La otra es que estamos haciendo un homenaje a la generación Z. Entonces Control Z hace referencia a esta generación, que por cierto es una generación muy controladora, es una generación que busca tener el control de todo y que tienen altos niveles de ansiedad por el control. Entonces también nos gustaba Control Z, el juego de la generación Z. Y estructuralmente también te puedo decir que los episodios 7, el episodio 7 de cada temporada es como un regreso al origen, es un Control Z natural. Entonces, estructuralmente también ahí hay un guiño con la forma en la que está estructurada la serie, de tal manera que en el episodio 7 tú logras ir para atrás, ir al regreso, al origen de todo. Entonces, esa es una de las explicaciones del título de Control Z. Y vimos hace unos días que firmaron para una tercera temporada. ¿Qué nos puedes adelantar de eso, Carlos? Pues desafortunadamente no puedo adelantar nada, estamos por contrato con las manos amarradas. Puedo adelantar que va a ser una temporada divertida, con los mismos elementos de la temporada 1 y 2, pero remasterizados y buscando nuevos conflictos con estos personajes que son fascinantes y divertidos. Sí, la verdad es que has logrado con esta historia, creo que has tocado hasta varios tópicos, o sea, tienes personajes muy diversos, historias muy diferentes unas de las otras. Creo que es bastante diverso
de acuerdo pues también a lo que estamos viviendo hoy en día, que la diversidad es algo que se habla mucho y que se está entendiendo que no solo es negro o blanco, sino que hay muchas otras opciones. Sí, sin duda, la diversidad es parte de nuestra vida hoy en día. Eh, entonces, sin duda, Control Z lo que busca es un poco retratar esto que está pasando en México, y estoy seguro que pasa en Latinoamérica y que pasa en otras latitudes, donde la diversidad ya no es cuestionable, la diversidad está con nosotros, está ahí, y esa es la diversidad que quisimos mostrar. El bullying está ahí, el ciberbullying está ahí, la corrupción está ahí. Entonces tratamos de reflejar ciertos temas eh, que, que pudieran resonarle a los adolescentes, a los jóvenes y a los papás de esos jóvenes. Entonces, pues Control Z nos permitió de manera muy divertida poner el dedo en la llaga en ciertas temáticas que estamos viviendo y a la que nos estamos enfrentando, y que muchas veces los adultos le damos la vuelta o hacemos como que no están sucediendo. Y Control Z sí quería poner ciertas temáticas en el ojo del huracán. Muy particularmente yo creo que en Latinoamérica y muy especialmente en México nos estamos acostumbrando a la violencia como algo cotidiano, y creo que eso es algo que debemos decir: no, la violencia no debe ser cotidiana, y pues está ahí, ¿no? Y la exploramos, y de pronto nos violentamos porque tú eres de una manera, eres de otra, eres diferente, y creo que el ser humano debería de festejar las diferencias en lugar de señalarlas y violentarnos por ellas, ¿no? Así es, estamos de acuerdo contigo en esa idea, Carlos. Nos gustaría saber cuáles son los próximos proyectos que tienes en puerta, en que estás trabajando aparte de la tercera temporada de Control Z. Bueno, yo actualmente estoy trabajando para NBC Universal Telemundo Enterprises. Vivo en la ciudad de Miami y estamos generando nuevas historias, nuevos contenidos para la comunidad latina, para la comunidad que está en Estados Unidos. Realmente pues muy divertido, generando nuevas historias, buscando nuevos talentos que puedan escribir nuevas historias, y muy contento. Próximamente se estrenará una serie en la que fui parte del equipo creativo, que se llama Armas de Mujer, protagonizada por de verdad 4 estrellas formidables, realmente un talento creativo muy, muy afortunado, y es la primera serie original para Peacock, para la plataforma de NBC Universal. Entonces, pues muy contento de construir historias latinas para el mundo y de seguir contando historias, ¿no? Para quien se deje. Bueno, te deseamos muchos éxitos para eso, este nuevo proyecto, que me imagino que estará pronto a salir. Y me gustaría preguntarte algo para cerrar, Carlos. La industria mexicana de unos años para acá ha tenido un crecimiento con el streaming. O sea, de hecho, creo que de los países latinoamericanos es donde se ve como más surgimiento de nuevos proyectos, de nuevas series. Ustedes están como teniendo mucho trabajo. ¿Por qué crees que se da este crecimiento en México con la industria del streaming? Bueno, México siempre ha tenido una industria muy fuerte con respecto a la televisión. México ha tenido esa industria, y el streaming lo que llegó fue a inyectar capital a una industria que justamente necesitaba eso, y hay una gran demanda de contenido. Creo que el mexicano es un gran devorador de contenido, somos muchos millones de mexicanos, y es extraño, pero hay mexicanos que prefieren
tener una televisión por encima de cualquier otro tipo de servicio o lujo. Entonces, el mexicano es un constante devorador de contenidos. Tenemos un récord ahí donde programa que se lanza en la plataforma no dura ni 8 horas porque ya la gente lo consumió. Entonces, eso permite que haya industria y que haya una necesidad de contar historias mexicanas, y por eso es que hay una como moda del contenido mexicano, con una industria muy fuerte y con creadores de todas latitudes, porque en México hay talento de todos lados, tanto frente de la pantalla como detrás de la pantalla, y pues es muy bueno que ahorita el público mexicano, todo lo que entre al streaming lo devora. Es un público increíble que ama ver historias, y creo que es parte de su fuerza. Somos muchos mexicanos queriendo ver historias. Entonces, es una industria muy fuerte ahora, estamos en un gran momento, y pues es muy buen momento para Latinoamérica. Bueno, Carlos, estamos muy agradecidos de que hayas compartido un poco de tu tiempo con nosotros en este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad un placer platicar contigo, poder compartir con tu audiencia. Muy agradecido y muy contento de estar acá y de que podamos compartir nuestra experiencia. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Y si les gustó este video, los invito a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal y a que nos dejen sugerencias sobre temas e invitados en los comentarios. Nos vemos el próximo jueves.